¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo Ochoa. Iba a decir que los retos entre jóvenes que tanto daño han hecho y hacen a muchos jóvenes son una estupidez, hasta que recordé así que también fui un estúpido, sin que eso signifique, por cierto, que ya estoy vacunado contra la estupidez. Tendría yo unos 12 o 13 años. Iba yo a la inolvidable secundaria número 1 Miguel Hidalgo en Toluca. Según lo pactado entre ambos, en un descanso entre clases, mi compañero, mi amigo Sergio González Isunza, el gran Checo y yo, nos metimos a los baños. Cerramos entre rechinidos las pesadas puertas de hierro negro y cristales opacos. Él llevaba una cajetilla de cigarros Raleigh. Luego, según el compromiso, él me pasó un cigarro y yo le di una fumada a fondo, la primera de mi vida. Aguanté el humo en los pulmones y le devolví el cigarro. Él le dio otra fumada, aún más a fondo, y me lo devolvió. Nos habíamos tomado uno y otro del cinturón para evitar que cualquiera se rajara. Invitábamos a los personajes de una vieja novela de gauchos argentinos que se agarraban de las fajas en torno a la cintura antes de sacar sus facones, sus machetes, y estaban así, sin que ninguno de los dos huyera de ese pleito que era vida o muerte. Total, cursilería no nos faltaba. Es más, el Checo, como adornito, antes de soltar el humo, decía: fui al cerro, recogí leña, le prendí un cerillo y miren lo que salió, y soltaba el humo. Cuando el Raleigh iba a la mitad, unas 8 o 10 fumadas después, el rostro de Checo se puso pálido, luego amarillo como el de un cadáver, y sin más, se derrumbó completo, golpeándose la cabeza al caer. Yo, asustado, medio atontado, volví el estómago, abrí la puerta y corrí hasta que encontré a un prefecto, quizá el Piedrotas. Le conté rápido lo que había pasado. Así nos llevaron entre varios, a Checo aún desmayado, a una oficinita adjunta a la dirección. A mí me llevaban de los brazos 2 alumnos, como si llevaran a un preso. Decenas de alumnos vieron salir al Checo después rumbo a su casa, lentamente y sostenido por su padre y algunos maestros. Yo ya había vuelto nuevamente el estómago, estaría expulsado una semana, y entonces debía volver acompañado por la severidad de mi padre. Ay, la que me llevé. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Me lo he preguntado. Primero, porque ya estábamos en secundaria, es decir, ya no éramos niños, ya éramos grandes y debíamos reafirmarlo ante los demás y ante nosotros mismos. Cualquier reto, saltar más alto, correr más rápido, hablarle a una muchacha, era muestra de hombría, así fuera hablar directamente, por ejemplo, hacer la voz ronca cuando nos dirigíamos a ella. Yo lo consideraba un signo de seriedad de mi amor no confesado. O bien pedirle a su prima que le hablara por mí, como yo lo hice. ¿Ya le dijiste? Le pregunté a Coyo. Sí, me contestó. ¿Y qué te dijo? Muriéndome, imagínese, de ansias. Que muchas gracias, pero no. ¿No te dijo por qué? Nada. No más que no. Solo unos 10 años después, cuando me casé con ella, me enteré de que Coyo jamás le dijo nada. Pero es que aquellos retos, los retos en aquellas épocas del ayer, eran hasta cierto punto inocentes, a menos que el matrimonio se considere un peligro de muerte. Internet ha transformado los retos, los ha convertido en algo peligroso de verdad. Hay millones de competidores, hay millones de mentes inventando retos. No es lo mismo la de por sí tontera de fumar a escondidas un cigarrillo que tomar unas gotas de clonazepam
y ganar el reto siendo el último en quedarse dormido, lo cual podría provocar que no despertáramos más. Según una fuente que advierto poco confiable, el mismo Gatell, aquel que descubrió en el presidente la fuerza moral, que por cierto no le libró de padecer 2 veces el COVID, ha reportado vía COFEPRIS de 45 casos graves por ese reto en 18 estados. Otro reto actual es soportar una golpiza colectiva para ingresar a una pandilla, o aguantar sin respirar más que los demás, ahorcándose con las manos o con un cinturón en el cuello, insultar a un profesor, tomar agua antes de reventar, hasta reventar, o atreverse a practicar el coco roto, que consiste en hacer chocar 3 cráneos en una especie de vuelo. Locuras, estupideces. Pero hoy, gracias a Internet, son locuras, estupideces mucho más peligrosas que nunca. Y en las páginas de Internet tenemos a granel retos y qué podríamos hacer. Llama la atención que los jóvenes consigan medicamentos que ni con receta se obtienen en las farmacias. Podría tratarse de una aún más peligrosa falsificación que multiplica el peligro inherente a los propios retos. El gobierno de López Obrador, con toda y su eficacia, lógica y honestidad, destripó el sistema de fabricación, importación, distribución y venta de medicinas que teníamos en el país desde hace muchos años. Que los distribuidores ganaban demasiado, que no tenía misterio, como si de distribuir Coca-Colas o papitas o gancitos se tratara. Pero resultó un trabajo complicado, porque contiene mucho más de 1000 claves, y además el presidente, en un arranque surrealista, acudió a las Naciones Unidas, que cobraron carísimo por estudiar el asunto, pero que no solucionaron nada, quizá porque la tarea de las Naciones Unidas es procurar la paz, no distribuir medicinas. Pero el hecho es que los retos en aquella época, a la que podríamos llamar antes, eran hasta cierto punto, repito, inocentes. No buscaban hacernos daño. Internet cambió las cosas. Les decía, parece ahora que se trata de retos a muerte. Hace tiempo, en los retos participaban unos cuantos. Hoy son millones los que se la juegan. ¿Por qué hacen lo que hacen quienes participaban y participan en estos retos? Me supongo que por lo mismo de antes y de ahora, por sentirse, entre comillas, grandes, más que los demás, porque están hechos, según ellos, de una leña que ni se quiebra ni se quema, pero se quiebra y se quema como cualquiera. Ni antes ni ahora, nunca, la juventud consiste en jugarse la vida a lo tonto por demostrar nada. No es eso, no es eso.